Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de una noticia científica que el 26 de enero saltó a los medios de comunicación. Al parecer, unos científicos han logrado combinar el ADN de un ser humano con el ADN de un cerdo. Los han fusionado, han creado un embrión que ha sido gestado en el vientre de un cerdo durante unas 5 semanas, ya que por razones éticas la ciencia no permite que ese ser nazca, así que a las 5 semanas abortan el ser. Este ser que mezcla dos especies es lo que llaman quimera, una quimera científica, y la verdad es que hay mucha controversia sobre todo este asunto por el uso que se le puede llegar a dar a estas quimeras. Los científicos dicen que hay que crear quimeras para utilizar órganos del humano cerdo y hacer trasplantes a las personas que se están muriendo hoy en día. Pero claro, ¿esto es ético? ¿Están jugando con la vida, con la naturaleza? ¿Están jugando a ser dioses? Yo, como vamos a ver en este programa, pienso que de alguna forma esto ya se hizo hace años y dejaron que el ser quimérico naciera en algún tipo de laboratorio clandestino por los gobiernos, porque que no os quepa la menor duda, si se puede hacer, ya lo han hecho. Lo que pasa es que no nos lo muestran y nos muestran solo unos pequeños avances. Con todo esto dicho, vamos a empezar primero con la versión oficial de los hechos y luego continuaremos con la versión alternativa, lo que no se cuenta. Según la versión oficial, lo que se pretende a la hora de crear una quimera, un ser mezclado de dos especies o más, es crear órganos de forma artificial en laboratorio, ya que al crear este ser se podrían extraer sus órganos y trasplantarlos a las personas que hoy en día mueren esperando un trasplante de hígado, de páncreas, de corazón. Todo ello se debe a la compatibilidad. La gente necesita órganos compatibles, pero si se pudieran crear de forma masiva y en cadena en laboratorio, también se podría superar la barrera de la compatibilidad utilizando células madre del propio paciente. El proceso parece que es extremadamente complejo. Veréis, hubo un hombre llamado Juan Carlos Itzúa que en el año 2010 ya intentó hacer seres quiméricos y lo consiguió, pero esta vez con una rata y un ratón, que son dos especies distintas, son dos seres distintos. Utilizó un embrión de rata y le inyectó células madre de ratón, para que esas células creasen órganos de ratón dentro del embrión de la rata. ¿Qué es lo que pasó? Que no funcionó. No funcionó porque se estaban mezclando las propias células madre de la rata con las de ratón y estaban creando dos tipos de órgano distintos, de dos especies distintas en un mismo embrión, algo que no daba buenos resultados, por lo que se empleó una técnica llamada CRISPR con el gen Cas9, la llamada tecnología CRISPR. Esto lo que hace es que al inyectarlo al embrión bloquea la germinación o la creación de órganos. Y claro, si tienes un embrión con los órganos bloqueados, con su creación bloqueada, al inyectar células madre de otra especie, en este caso del ratón a la rata tenía órganos de ratón. Perdonad si me explico un poco pausado, pero es un poco complicado de explicar. Dicho esto, esta es la técnica que se ha utilizado para crear un cerdo con órganos humanos, con un genoma humano. Eso sí, según la noticia nos dicen que solo tiene una pequeñísima parte de ADN humano, pero que en el futuro necesitan incrementar ese ADN para de alguna forma crear órganos totalmente humanos dentro de los cerdos. Pero esto trastoca la forma del ser, ya no es un cerdo ni un humano, es una simbiosis de los dos. Este experimento del ser quimérico humano-cerdo lo ha llevado a cabo el Instituto Salk para Estudios Biológicos. Os voy a dejar unos enlaces en la descripción que, son la fuente de donde estoy sacando esta información para que los podáis consultar.
Hay que decir que sobre su gestación se ha probado gestar este embrión humano-cerdo en el vientre de un cerdo durante aproximadamente 5 semanas. Y como os he dicho, por razones éticas no se deja pasar la barrera, está prohibido dejar que nazca ese ser quimérico, por lo que lo abortan a las 5 semanas y lo estudian. En el feto humano-cerdo se pueden ver el crecimiento de las células madre humanas, pero también hay que mencionar que crean órganos totalmente distintos, páncreas, músculos humanos, todo esto dentro del cerdo, y luego lo aprovechan para, de alguna forma, en este caso, estudiarlo, pero en el futuro sería trasplantado a otras personas. Aparte de Juan Carlos Ipsua, hubo otro hombre llamado Hiromitsu Nakauchi, un investigador de células madre de la Universidad de Stanford, que a raíz de las experimentos de crear un ser quimérico humano-cerdo, lo está intentando con un ser humano oveja, mitad humano. Al parecer, Hiromitsu Nakauchi dice que es más fácil crear un híbrido humano-oveja que un híbrido humano-cerdo. Más fácil porque parece que se acepta más la generación de células humanas dentro de la propia oveja. Aunque hay que decir que en el cerdo se podría producir mucho más rápido y en masa. Y básicamente esta es la versión oficial de la noticia. Ya os digo que os dejo enlaces en la descripción del vídeo para que los leáis, están en inglés. Uno de ellos es el de la revista Nature, una revista de última hora científica, a nivel mundial incluso, y que se le está dando muy fuerte a la creación de quimeras. Ahora vamos a pasar a la versión alternativa. ¿Qué es lo que opino yo sobre todo esto? ¿Y qué es lo que se cuenta de forma totalmente extraoficial? La versión alternativa nos dice que si se puede crear una quimera que tenga un 1% de células humanas, también se puede haber creado una quimera que tenga un 50 o un 80% de células humanas, que sea más humano que cerdo. Esto plantea que los gobiernos, sobre todo Estados Unidos o también Rusia y China, podrían haber experimentado a traspuertas, sin decirlo a la población, a la hora de crear quimeras, pero dejándolas nacer, rompiendo la barrera ética y creando unos seres totalmente nuevos. ¿Os imagináis un ser humano que tenga aspecto de serpiente o de reptil? ¿Os imagináis las cosas que se podrían hacer? Incluso podemos hablar de metahumanos o gente o seres humanos que de alguna forma han podido adquirir las habilidades de los animales. Pero yo creo que esto podría ir incluso mucho más allá. Imaginamos que se mezcla un delfín y un ser humano, que podría ser más compatible de lo que se cree, y crean un organismo que tiene inteligencia propia, un organismo que incluso podría superarnos a nosotros. O, por qué no decirlo, combinar el ADN de un dinosaurio con un ser humano. Pero bueno, esto ya es especulación pura que os estoy mostrando. Sobre esta noticia yo tengo un dilema interno. No sé si es bueno o malo, no lo sé, no lo tengo claro. Por un lado, si se utiliza para órganos podría salvar miles de vidas, pero por otro lado, el propio ser ya es una vida que se está sacrificando para salvar a otras. Yo no sé si es bueno o malo. Lo que sí que dejaría es que la naturaleza se encargara por sí sola, que el ser humano no manipulase la naturaleza, porque algún día se vengaría o nos saldría mal, ya que el ser humano no puede jugar a ser Dios. Eso es un hecho. Pero por otro lado, si somos una creación artificial por entidades extraterrestres que vinieron aquí en el pasado, si el ADN es una obra de ingeniería y nosotros somos una creación, quiere decir que jugar a la hibridación, hacer quimeras y experimentar nos puede llevar en algún momento a un conocimiento muy elevado, al igual que esos dioses que descendieron de las estrellas. Esa es una opinión. Tampoco quiero que nadie la asimile, simplemente son datos que yo os doy. Pero lo que no cabe ninguna duda es que en este vídeo esta información es muy interesante y puede ser
los primeros retazos de un futuro que nos venga plagado de lo siguiente: transhumanismo con seres mitad humanos, mitad máquinas, seres sintéticos, seres que son totalmente creados de forma sintética en laboratorio, mutaciones, metahumanos, un montón de cosas que se nos vienen encima porque el futuro está ahí y la ciencia ficción rompe la palabra ficción y se queda en ciencia. Lo estamos viendo constantemente. Y nada, con todo esto dicho, ahora sí, vamos a terminar este programa. El misterio está servido, ya sabéis, ahora sois vosotros los que tenéis que investigar. Y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.